Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie, Tierra Nuestra. Bueno, quiero saludar a nuestro querido público y hoy, por motivo de las vacaciones, nuestro programa está grabado con antelación. Así dice Hugo Sánchez, con antelación, porque aprendió a decirlo en España. Arza macho. Arza macho. Vale, macho. También el Chaparro Manzanero dice, hola, macho. No, pero en fin, no se trata de eso. Se trata de decirles simplemente que nuestro programa, al estar grabado por causa de las vacaciones, pues entonces no nos llaman por teléfono. Pero nosotros tenemos una serie de preguntas preparadas de una manera muy acuciosa. Muy dichosa. ¿De qué se ríen? Van a creer que es cierto eso. Bueno, pues mira, si no, aprovecho la oportunidad para presentarte a Samantha. ¿Cómo estás, Samantha? Eso de cómo estás era pregunta, no admiración. Muy bien, muy contenta No, de pues estarlos eso sí. aquí acompañando. Los voy a estar acompañando todos los sábados, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, pues los sábados que puedas, porque luego tienen casting. Sí, algún casting. ¿Sabes lo que es? Programa. Dinos qué es el casting. Cuando vas a audicionar para... ¿Vas yo? Bueno, cuando algún aspirante a hacer algo va a audicionar para alguna pasarela, comercial, evento, no sé. Boda. ¿Boda? Digo, no es para una fiesta, evento. Casting para boda. Mira, aquí hay varios 5 o 6 palabras que necesitan explicación. Y eso en serio. Sí. Casting, audicionar, pasarela. Va a audicionar para evento es muy importante. Sí. Gracias por tu aportación para nuestro programa, eres muy amable, mi querida Samantha. Vaya que Gracias. Samantha solo significa la que escucha. Fíjate. Y ya no solo escuchó. Sí, es cierto. Ya, ¿Es que sí. significa eso? ¿Sabías? Sí, sí es cierto. Sí. Es un Yo sé. nombre hebreo y ellos seguramente La lo que tomaron sabe desde escuchar. más allá. Que no era un personaje que estaba igual de las mismas características en una serie de televisión hace como 30 años. Samantha era la de mago. mi bella genio, Le No, llamaron era así, ese. pero- La bruja. La brujita. la brujita, que Bewitched. estaba dentro de una botella. No, No, la que esa movía era la la otra. nariz. Ándale. ¿Ya ves? ¿Tú qué mueves? No, bueno, déjalo. Hasta luego, Samantha. Aquí nos vemos, ¿eh? Sí. Dicho lo anterior, bueno, vamos a ver. ¿De serio de lo que Sí, dijo hay que ella? hablar de Sí. esas palabras. Casting. Casting viene igual que Castillo y el apellido Castro y castrense, de un término latino que significa delimitar, marcar límites. Eso quiere decir, allá en el fondo, digamos, poner un valladar. Eso es originalmente. Pero el inglés lo toma casi directamente del latín y a nosotros nos llega del inglés, en realidad, porque casting es así como hacer un corte. ¿Cómo lo dirías en español? Una Selección. Selección. Una búsqueda incluso. Cast en inglés es reparto o el Sí. grupo de actores que está en una... Pues Ahora, los que van a actuar. pero originalmente es referido al ganado cuando decimos aquí, Ah, sí. cortaron las cabezas. Si te vas a repartir, por ejemplo, eres el coheredero con alguien, se hace una operación que se llama corte. Sí, cortas los tuyos allá y los de tu coheredero por otro lado. Eso es casting originalmente. Sí. Después ya es el reparto y es la selección de personajes o actores, Modelos. cantantes. El grupo de muchachos. No es peyorativo, o sea agresivo o grosero que digas que tiene que ver con una selección de vacas. No, no lo es porque los hablantes de la lengua inglesa ya lo adaptaron a otro tipo de actividades. Ellos tienen una propensión a hacer más fácil su idioma por muchas vías, y entre ellos es muy válido porque así ellos como hablantes resuelven su necesidad comunicativa. Lo que creo yo que no debemos hacer con exceso es tomar esas palabras y adaptarlas tan fácilmente al castellano, porque tenemos otros términos con los cuales podemos decir lo mismo. Pero que no tienen el mismo estatus, la misma carga. Exactamente, no lo tienen porque Pues ya... no los he saludado. Señor Curi, señor Liceo, mucho gusto saludarte. Mucho gusto, Clemente Landa. Gracias. Juanita, mucho gusto, perdón por el lapsus. Fíjate, Sí, lapsus. Ese es Manuel Munguía. Diles Sí. qué quise decir porque yo ni yo mismo me entiendo. Pues un resbalón, Resbalón una o caída. un error. Sí, un error. Que Castillo es Castellum, latín Castellum. Sí, ¿Tiene era, el micrófono? Sí. Sí, tiene. sí, Castellum era originalmente aquello que separa.
aquello, ilum, castum, Sí. que aquello que separa, y separaban efectivamente una. Separaban, bueno, o para defender pero separaba, algo. pero no solo separaban, no se separaban los gremios, estaban Sí. separados los grupos humanos, estaban separados Las clases los sociales. burgos, estaban separadas las clases. Y Ese era el tema central. más allá los nobles y los plebeyos. Sí, era el mundo de los feudos, el mundo feudal, el mundo de los plebeyos. Los feudos y los guapos. No. Los siervos de la gleba y quienes veían a los demás como siervos de la gleba. Gleba es una palabra que como que sabe uno lo que significa, pero no lo sé. ¿La gleba es la raza, la pionada o qué es la gleba? La gleba viene siendo lo que nos ven cuando ver en un plano de inferioridad, de nobleza, quien no pertenece a un linaje determinado. En consecuencia, la gleba no tiene un linaje, sino que sería quien pertenece a la gleba, al pópulo. A un montón. A la- Es un colectivo un tanto a un indefinido. conglomerado. Sí. Sí, como casi como decir descastados. Fíjate bien, está la misma raíz ahí, otra vez, cast. Descast. Sí, Castillo. que es Separación. separación. Sí. Y en esas palabras que dice Manuel que utilizamos anglicismos, que tomamos, que podemos utilizar otras palabras para decir, hay La uno que se selección. utiliza mucho, que es implementar, que ya todos los políticos lo están utilizando, ¿no? Vamos a implementar un programa. Esa palabra no existe, o bueno, ya la adoptó reconoció, el DRAE, ya la reconoció Diccionario de la- la Real Academia. la Sí, Real Academia. pero hay que decir otra cosa. Dentro de la jerga de los políticos, dicho sea con todo respeto, quiere decir palabrería vana de la clase política, hay palabras que al ser usadas, aparte de que sea un neologismo, o algo aparte así. de que sea una palabra nueva, son palabras que se usan para no decir nada, porque nadie, porque no está en nuestro uso, puede decir, oye, no implementaste lo que me prometiste. Sí. No, uy, eso no está en el uso doméstico de cada mexicano. Entonces, mañosamente la clase política, a ver, cero tolerancia, implementar medidas estructurales. Hay un termómetro para medir lo estructural. Y justamente. Hay algo para medir si implementó o no implementó. ¿Qué quiere decir implementar? Pues originalmente decir juntar elementos para realizar algo. Pero eso no es, dirían ellos, checable. Eso no- sí, así lo dirían en los pinos. yo creo que sí. Eso no es constatable, eso no es verificable. Por eso desconfía usted cuando un político le habla con su rollo especial, que es como para que no se le pueda decir, acuérdate que me prometiste implementar las medidas operativas según tu agenda de aquella época, de tu apretada agenda. Ah, sí. Apretada agenda. Entonces, Debe ¿qué quiere ser decir? apretada. Por eso hay cierta decepción a veces, ¿verdad? Sí, porque primero no está entre el catálogo de términos que usamos todos los días, este y otros que se le parecen por el uso tan frecuente que hacen de ellos. Y porque hay, por otro lado, instrumentos con los que se procura y se logra precisamente limitar las capacidades comunicativas de la gente, de modo que muchas personas hablan con pocos términos nada más, lo cual significa también que el pensamiento se redujo, porque el lenguaje y el pensamiento son son dos funciones que están necesariamente conectadas, y si una falla, falla la otra. Entonces ahí está el doble juego. Utilizar términos que difícilmente usamos todos los días, pero además hacer un trabajo para que reduzcamos nuestra capacidad de comunicación y en el momento en que queremos hacer una reclamación, oye, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Implementé. Sí, Cantinfleó, por dijeron ejemplo, por ahí. y parece que fuera juego, pero ocurre en la realidad. Ah, Confunden, es ¿no? juego. Lo que pasa es que el lenguaje, hay una pobreza del lenguaje generalizado en lengua española, no solo en lengua. Uno llega a España y el misma pobreza en Sí. el español, una brutal y devastadora pobreza del lenguaje. Porque el lenguaje y el pensamiento, en efecto, es un tema de discusión fuerte, lo que acabas de decir. El pensamiento es el lenguaje no proferido, y el lenguaje es el pensamiento proferido. No, espérate que termina. Sí. Es decir,
El lenguaje, lo que quiere decir con el lenguaje no proferido es que hay un lenguaje en la mente que se llama pensamiento, no dicho, Sí. no externado. Así es. Ahora, cuando yo externo algo, es que es la traducción de lo que estaba yo pensando. Así es. Eso quiere decir con lo proferido. Y es que no solamente en la clase política, es que en el mundo de los medios de comunicación uno llega a escuchar alumnos en la universidad constantemente el justamente y justamente, Precisamente. y precisamente. Chécalo. Y es una constante lenguaje que implica en efecto la pobreza que nos agobia y que por supuesto no podemos pensar y discernir. Pero todo eso tiene que ver, yo creo que es una cosa conjunta. En uno de estos programas que va a venir, Lara Peinado, el psicoanalista, él examina y detecta muy bien cuáles son los problemas que opera alguien para no poder expresarse. Les voy a decir la expresión que encontré el otro día que me quedé así. Estaba el locutor, el imprescindible locutor periodista deportivo. Ahí hay tres cosas que no se conjuntan. Desde luego, ser locutor es un oficio que no debe existir. Todos, por esencia, utilizamos el verbo latino que tú me vas a decir que es locor. Locor es el que habla. La función de un ser humano, así como la oveja bala, así como el elefante barrita. Como el león ruge, como la vaca muge, el ser humano habla. Una de tantas clasificaciones del ser humano es que es homo loquens. Homo loquens. Entonces, si uno hace del hablar una profesión, soy yo, estamos usurpando, estamos haciendo una babosada, pues todo el mundo debería saber hablar. Es como cuando dicen, alguien es intelectual. Todos Obvio. tenemos el deber de ser intelectuales, es decir, de utilizar el intelecto, por lógica. Sí. Bueno, pues ese locutor le dice, señorita, ¿qué significaría para usted, con ganas de sacarle jugo a un entrevistando? ¿Dije bien? A una persona que se va a entrevistar, dice, oiga, ¿para usted qué significaría ganar en 8 hoyos su torneo de golf o cualquier babosada de esas que no sé exactamente qué sería? Uy, para mí, oiga usted, ganar eso sería como wow. Sí. Súper. ¿Qué significa para una chica de 18 años muy bella que internacionalmente triunfa en cualquier jalada idea de esa naturaleza, cualquier deporte, y que explica el oficio al que se dedica? Es decir, su paleta de tenis, su raqueta de golf o su bat de jugar Ping-pong. Ya que mezcló todo. Ya que los enredaste. Mezcló todo. O muestra la alberca donde juega fútbol o tenis o lo que sea. Total. Para ella es todo. Lógicamente tiene que hablar con entusiasmo, con conocimiento de causa, pero esta aborigen lo único que encontró era wow. Lo que no sabemos es si ese wow es traducción de una expresión inglesa que se escribe W-O-W, o si es la traducción de un lenguaje más canijo, perdón. Más canino. Canino. Wow. Ladró. Qué ofensivo me vi, ¿verdad? Ahora sí anda muy ofensivo. Muy ofensivo. Pero sí. Porque es una canija, ¿no? Sí, sí, claro. Es una hija Canijo viene de can. Es una hija de can. Sí. Hija de perro. Canija, sí. Ay, canija. Ay, canija. Pero no hay que olvidar un que el canijo, perro es el mejor ahora amigo. lo usamos con cariño siempre para el perrito, el cariño. Sí. Él es un canijo. Sí, o eres un pícaro. Todo Pero- dicho con respeto para los perros, desde luego. Pobrecitos nos vayan Uy, a te viste ladrar. peor ahorita. El mismo hecho de que yo diga te viste también es una Ah, forma claro, de- sí. you look, You look, you look. sí, yes. Ese look terrorífico, así luce el camión cuando lo aplastó el cerro. Imagínense ustedes Sí, el sí, esnobismo, el desprecio terrible para el dolor humano. Ahora, el hecho, por ejemplo, en este tristísimo y doloroso accidente de un cerro que se cae y aplasta un camión totalmente, el hecho de haber explotado como buitres la sangre, el morbo, y ahora veamos
¿Cómo sacan el cadáver? ¿Cómo sacan el cadáver? ¿Cómo resienten los habitantes de este lugar? Cómo resienten el dolor y todo, y sacan a las personas llorando. Esos locutores se van a ir, la televisión se va a ir, Claro. la conmiseración de todo el México televisivo se van a ir. ¿Y qué les va a quedar a aquellos? El político va a decir, yo no lo mandé, lo mandó Dios, como dijo el precioso gobernador de Puebla. El otro va a decir, tomamos las medidas pertinentes para que Se están implementando Sí. todas las medidas pertinentes para que actos de esta naturaleza, 5,000 pesos a cada uno de los deudos, se acabó y el mundo sigue su marcha. Y de paso, que tiene que ver con la comunicación también, se tapan otros acontecimientos que en ese momento o un poco antes del accidente habían salido a empañar muchas de las actividades de prominentes políticos. Estás hablando de cuentos Cuentos chinos. Cuentos chinos. Son cuentos chinos. Son cuentos chinos. Copela. Copela o cuello. Pela o cuello. ¿Eh? Qué barbaridad. Bueno, pues ya digo, entonces esas son las cosas que pasan en el mundo. Faltaron las palabras de evento, por ejemplo. Evento. Pasarela. Y ya lo tomó también el diccionario de la academia. Sí, ya lo tiene. Evento. Evento originalmente querría decir algo que puede o puede no suceder. Procede del viento, ex vento. Viene del viento. Es como decir en otra forma, meteoro, lo que viene de allá, de lo etéreo. Entonces, puede ocurrir o no, pero ahora se da el significado de evento a un suceso, sobre todo Ya si- con seguridad. Sí, sobre todo si lo consideran importante, dicen, esto fue un evento. Y sobre todo Sí. de índole social, Sí, claro. sobre todo en ese Y sentido. cuando hay una festividad y viene un artista, no sé, Es un evento la también. banda que manda, ¿es un evento? También Así, es un así evento. dicen ahora. Así dicen ahora. Sí. Pero ya no es un evento lo que sucedió. Es decir, el evento es lo contingente, lo que puede Lo que darse. puede o no ocurrir, Es decir, sí. el exventículo se decía entre los italianos, de lo ventoso, Fuera lo, de, sí. lo contingente, o lo que puede suceder, y esa posibilidad es un acontecimiento, lo que sucede. Hay acontecimientos posibles o no posibles. Claro, permítame. Evento no es viento que viene de fuera. No, Eh, que procede del viento, que como es, el viento suele ser a veces Caprichoso, impredecible, ¿sí? Entonces, o caprichoso, cuando le atribuimos cualidades humanas decimos que caprichoso, impredecible, y por lo tanto puede o no ocurrir. Eso era lo que significaba originalmente, ahora ya le han dado esa otra connotación. El evento es el acontecimiento. En el campo de la filosofía implica lo que irrumpe todas las matemáticas. Es el evento. Sí, Es el el evento, evento. lo que irrumpe, es decir, lo que confiere una nueva posibilidad, es el acontecimiento por antonomasia, lo que aparece. Por eso es que entre los medievales y en México, entre los clásicos, implica evento, es lo que aparece. El apparuit, el eventos, es lo mismo, tiene identidad. En consecuencia, en un debate filosófico contra Spinoza, contra el espinosismo o contra un determinismo, lo que irrumpe el determinismo es justo el acontecimiento, lo novedoso. Por eso se implica novedad, evento. Fuera son de la normalidad. quieres Totalmente decir. fuera. Ya Sí, se claro. comprende. Muy bien. Y dijimos evento, dijimos Casting, y pasarela. Faltaba pasarela. Pasarela viene Sí, de italianismo, de ¿no? pasar. Sí, lo toman de ahí, de una forma parecida al italiano, digamos, como con tinte de palabra italiana. Y en realidad es un diminutivo del lugar por donde se pasa. Un puente pequeño. un Y pequeño hoy puente. es tomado precisamente como un puentecito donde van desfilando los modelos, sea hombre o mujer, para que el público los contemple y pueda decidir si son adecuados o no. Sí. Bueno, en realidad también es el lugar donde se expone algo para ser evaluado. Sí. ¿Eh? Puede ser una feria, Una convención política. convención política, Sí. un debate. Hacen pasarela. Hacen pasarela, claro. también. Los 6 años, o los 8, los que les toquen. Pero insistentemente un poco antes de las campañas. Es una Por pasarela. cierto, alguien me preguntó, bueno, Saldaña va a ser candidato, ¿por qué pusieron esa foto ahí?
Sí, de veras. Sí, que parece No lo así pedí ya. como Pero cartel. está bueno para publicidad Claro, política, ¿verdad? sí, sí, No, sí. pero ya para alcalde de Aprovechar. banderilla ya hay como 20. pues, Sí, hay imagínate. muchos Ahí tiradores. está, mira. Saldaña sí, para sí. En diputado. todos los municipios. Oye, pero hay- puede ser un buen eslogan publicitario. ¿Quién de los candidatos se fija verdaderamente en la tierra nuestra? No, no se fijan, finalmente no. Todas esas proposiciones son para hacer un gobierno que les reditúe mucho prestigio personal, que evidentemente luego no cumple. Hay algunos que andan preocupados por la cosa nostra. No la tierra nuestra. No la sino tierra la cosa nuestra. nuestra. ¿Qué pasó, Juanita? ¿Qué tiene usted por ahí? ¿Alguna de esas palabras que pueden ser útiles o que que fueron de uso común hace 50 años? Bueno, en esta ocasión, como la vez pasada o en uno de los programas pasados, hablamos de Sócrates, de su pensamiento, pues ahora yo quiero compartir con las personas que tienen la gentileza de vernos, de escucharnos, los famosos 7 sabios de Grecia, que por cierto eran una lista, pero no constante, sino que poco a poco de muchas ciudades griegas querían añadir su propio sabio, y entonces hubo varias listas, y algunas veces esa lista pues llegó a tener 16 o 17 sabios, como era de esperarse. Entonces yo quiero compartir con todos ustedes esta que tiene los 7 sabios de Grecia según la lista de Platón, una de las listas de Platón. Por ejemplo, tenemos a Bías de Priene, que decía, porque estos sabios pues tenían pensamientos también muy interesantes, pero dentro de ese interés que nos puede despertar a todos, hay algo que es constante y que creo que vale la pena que insistamos. La sabiduría de estas personas, yo diría que es la misma que nos inculcaron nuestros padres, que tratamos de inculcar a nuestros hijos y que tiende a hacer del humano pues mejor, un tipo mejor, agradable y que viva mejor. Eso dice. Bueno, eso se intenta. Bueno, entonces tenemos ya, Bías de Priene dice, adolescente, dedícate a la acción, viejo, conságrate a la sabiduría. ¿Sí? Cosa que, si usted me permite, podemos comentar cada uno de ellos. Claro. Cuando hay jóvenes de edad, no sé, de los 15 y los 30 años, tan apegados a lo que dicta el poder y la política, cuando ésta no es un dechado de perfección, esos envejecieron antes. Pues sí. Hay viejos con pocos jóvenes. años, ¿sí? Sí. Con muy pocos años. Sí. Sí, hay Es cierto. denodados jóvenes, y particularmente dentro de la política, que por su actitud, por su pensamiento, ahorita son perfectos neoliberales, cuando el neoliberalismo quizá pueda ser una característica del hombre que ya hizo su vida, que ya está terminando, que ya tiene su capital y que lo quiere defender por lógica natural. Pero los jóvenes muy apegados a un sistema político que no tienen nada de rebeldía, envejecieron antes, diría yo. Pues yo creo que O a sí. ver, Refute. refútamelo. No, sí es cierto, porque el joven debe ser también rebelde, dentro de esa También, acción primordialmente. debe ser rebelde. Sí, la vejez es un acontecimiento biológico, pero el envejecimiento no necesariamente. Ocurre a veces en personas antes de que sean viejos obvio. y se suman a ciertas conductas que consideramos Fíjate, despreciables en algunas otras personas, como diciendo, ya se hizo viejo. Mira, tanto no, es así, tanto es una norma, es un poco regular lo que te digo, es común que hubo una niña recientemente, hace un mes o así, que fue a hablar me parece que al Senado o con los diputados, una niñita de unos Sí. 11 o 12 años, y les recriminó y les hizo la mención de que gastaban más en fútbol que en escolaridad educación. y que en educación. Y ha sido noticia como 20 veces. Es lo normal
que un niño, que una adolescente y que un joven tenga pensamientos de rebeldía que rechacen las deformaciones y los delitos cometidos por el poder y los ancianos. Y dijo esta niña una frase, retomando, creo que lo dijo Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, Tan lejos de Dios. tan lejos cerca de de Dios. Estados Unidos. Y dijo la niña, tan lejos de la cultura y tan cerca de la televisión. Ah, pues fíjate. Así lo dijo la niña. Y no lo pasaron en ninguna televisora. Obviamente, por pues, sí. supuesto. Pues obviamente la censura es una característica del que quiere conservarlo todo, Sí. entre ellos el poder. La televisión es lo más censurador que puede haber en nuestro país. Censurador. Censor, el censurador. Adelante, Juanita. Tenemos a Cleóbulo de Lindos, que dijo, contén tu lengua. Creo que ese está. No, pues. Uy, ya Ya lo damos, Juanita. Contén tu lengua. excluido. Y otra, considera enemigo público a quien odia al pueblo. Claro. Pues sí. Imagínese usted qué grado de enemistad se reclama para el que odia notoriamente al pueblo y promete, profesa y confiesa que lo ama. Sí, ¿no? Es doblemente odiable o doblemente despreciable. Cuando alguien, y hay actos fallidos que con la mente se desbarran, por ejemplo, cuando dicen, reclámenle a Dios el hecho de que se cayó un cerro, Cayó un por ahí cerro. por Orizaba. Yo no mandé el agua. Yo no mando el agua, díganme dónde va a ser el próximo para que se los mande a arreglar. Eso se llama sarcasmo. Luego es Sí, que quiere sí, decir, Yo no soy bombero. yo no soy bombero, Ah, sí, también. Veracruz tiene su ¿Y joya yo que por aportar, qué? y yo por qué. Yo ¿Por qué también? Sí. Contén tu lengua, es que ese es Y el fue tema. gastritis también. Ah, sí. Es que el contén tu lengua es... Contén tu lengua. sé prudente, porque es una característica Frena. platónica, la frones, es decir, sé prudente, contén tu lengua, pero lo está diciendo porque él se enfrenta con la sofistería de su tiempo, es decir, se encuentra ¿Sofistería es mentira? con las falacias, los lenguajes Los aparentes sofismas. que constriñen al hombre a través de una de supuestos de verdad. La demagogia. Claro, él enfrenta a todos los sofistas de su tiempo, es decir, a todos los que no contienen la lengua. Finalmente nunca va a resolver este asunto, porque las consecuencias las va a vivir Aristóteles, pero sí está Bueno, presente eso de ahí. todas maneras, aunque no lo vea realizado, el hecho de decirlo ya cumple su Sí. misión. Claro. Menos. Bueno, Adelante, Juanita. tenemos a Pitaco de Mitilene. No hables mal de un amigo. No, pues entonces ¿de quién? Entonces, ¿de quién hablamos? Para Pues son del los- enemigo. Para eso son Son los los amigos. amigos, para hablar Para de eso son No, los no, amigos. de veras Es de está sus bien. eso No se- hables mal de tu amigo. Y si merece que se hable mal de... Hay otra que dice, soy amigo de De la- Platón, pero más lo soy de la verdad. Sí, Digo, sí. se puede argumentar, ¿verdad? Bueno, Quilón de la Cedemonia o Laconia dice, modera tu cólera. Eso sí Ese sería sí, bueno. Muy sabio que se entiende. Modera Sí, tu pero luego cólera. duele el hígado. No, ¿cuántas cosas el humano hará? Que se arrepiente por la sí, cólera. por la cólera en un rapto de disgusto De y ira. enojo, de ira. Sí. ¿Qué va a pasar esto a los estoicos? Los Es decir, estoicos, ¿estoico es anticolérico? sí, por Que aguantaban y por constitución, aguantaban. Estoico, no, ¿qué no, quiere no de decir? aguantar, es decir, Ah, ¿no? la estoa no es necesariamente, no, es una actitud muy interna de apaciguamiento interno. Eso es el estoico. Claro, es el estoico. El que aguanta. El que aguanta, pero que aguanta no por el aguantar de una manera masoquista, sino porque es una actitud de resiedumbre, de virtudes fuertes. ¿No es de santidad? No de santidad, no, Tampoco. no, Es no, por no, razonamiento. no, no, en Es absoluto. macho, es viril. Tampoco en No. absoluto, no. La estoa, la escuela estoa, estos procesos que vienen de Platón y que van a dar a la política, la templanza, la fortaleza, la sabiduría, claro, y para poder regir al gobernado, a la familia, Se ¿no? La necesita familia, ser estoico. se necesita ser estoico. Qué lástima que no hay teléfono, si no pediríamos el nombre de 10 políticos estoicos que inmediatamente iban a poner... No, en el fondo de No. la palabra está la raíz Stare. verticalidad, firmeza. Estaca. Sí, estaca Ah, ¿cómo tiene no? algo que ver con esa raíz y también
el nombre de las columnas. Por Estilita. por el lugar en donde se Esto es reunían. eso, en griego es eso, es una columna. Una columna, sí. Y luego se van a convertir los estoicos, digamos, por antonomasia los... Es una religión, perdóname, concretísimo. ¿Es religión? No, es una corriente Una corriente filosófica, filosófica, sí. Una concepción. manera de ser. Claro, claro. Aunque después se imita de suyo cierto cristianismo, sobre todo después de San Pablo, recupera ciertas virtudes paganas, entre comillas, que son las estoicas, y las convierte en virtudes capitales. Marco Aurelio creo que también. Bueno, ellos son, el autor de Soliloquios, Marco Aurelio, es básicamente sus soliloquios son virtudes y Eso. virtudes. Y viene- Soliloquio, hablar solo. Hablar solo. Sí, la capacidad interna de hablar, pero no significa egoísmo, ¿eh? No. No. Es la capacidad interna de es decir, una capacidad de interiorizar hacia ti mismo e internalizar esas virtudes y convertirlas sin hablar mucho. En modus vivendi. Soliloquio, igual que monólogo. Es como una traducción. De Monólogo y monos, soliloquio. yo mismo, O- uno, claro. y logos, hablar con uno mismo. Monólogo o monologio. Monologio también. sí. Monologio también se dice. No, pues es la obra fundamental de San De Anselmo, San Anselmo. el monologio. Es la obra de una sola prueba para demostrar la existencia de Dios. Una sola prueba. Eso es lo que intentan. Es lo que buscaban. Claro. Seguro no le encontró, ¿verdad? No, pues sí, filosóficamente La sí, mujer. pero es un debate muy fuerte en filosofía, no vamos a meter Pero- ese problema. Monologio y el proslogio son dos temas fuertes. Monologio entonces es una manera de hablar consigo mismo, Así a la es. búsqueda de Dios, dices No, tú. En el no, caso absoluto. de San- No, es en el caso San posterior Anselmo. de San Anselmo. No, en el campo este específico de la Estoa, claro, hay Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, son en el mundo romano, y en el mundo griego son Arcesilao y Carnéades, son los dos padres de la Estoa. Y estos Bueno. estoicos se les llamaba así también por el paraje en donde se reunían, ¿eh? Era en un camino de Atenas donde estaban también, Que estaba de la fregada. estaba medio frío, parecido a la academia, ¿no? Que se reunían en los terrenos de Academus. Sí. Que era muy agreste, Pero ¿o qué? no, los No, jardines de era- Academus no. Los estoicos se reunían en las puertas o cerca de un templo donde estaban estas columnas precisamente y ahí se reunían pues, para filosofar. Ah, pues de ahí les vio el nombre, junto a las ¿Es estilita o estilite? No, Stoa, originalmente. Pues porque las columnas simbolizan la fuerza del lenguaje, es decir, la Pero fuerza de la cultura. Esa es Había la San Estoa. Andrés, San Simeón, el estilita, ¿no? Ahí sí ya es aplicado a un personaje. A uno que Ahí vivía es un arriba de una calificativo, columna, sí. ¿no? Así es, así Bueno. es. Bueno, tenemos a Solón de Atenas, ¿Qué pues, dijo muy este? conocido. Dice, cuando hayas aprendido a obedecer, sabrás mandar. Pues sí. Sí, pues Pues sí. sí, pues sí, pues sí. Profunda, profunda. Y esta de Ah, Tales de Mileto. Perdón, esto viene muy a cuento acerca de aquel ser que por haceres del destino está en el poder y le pide a usted honradez cuando no la tiene en su casa. Le pide que cumpla lo que él incumple. Yo, por ejemplo, no hagas negocios con las cosas de la república. Oye, pero es que tus hijos, tu entrenado, tu mujer o quien sea, no me refiero a nadie en familia. particular, los están haciendo, son unos Claro, lo que pasa- bribones, ¿no? No, Bribón. No, A propósito- cuidado. ¿Briviescas? No, bribones. Ah, bribones. A propósito, hoy vienen los bribones, pero los buenos. Esos los son de la otros. música. Entonces, imagínate tú cómo alguien obedece para que sepas mandar. Si cumple con el deber que tú le pides a tus ciudadanos que cumplan. ¿Con qué cara le estás pidiendo a un ciudadano que pague normalmente los impuestos si tú eres un tracalero? Digamos, ¿no? Sí, o Es como decir, que- o decir, vamos a obligar a que todos cumplan la ley. Y si Bueno, no la yo- estás cumpliendo, Fíjate, Aunque Solón, el Solón es que se señala a Platón, su frase viene por su concepto de autoridad. Es decir, hay autoridad moral, hay autoridad política, hay autoridad académica, hay autoridad económica, hay autoridad divina. Y lo que pasa con lo que tú señalas, neoliberalismo, otra cosa más que la falacia igualitarista. Todos somos iguales. No es que Solón va a decir, no, es que no somos iguales. No somos iguales, somos un mundo de desigualdad y el asunto es conquistar la igualdad, es cómo vamos a conquistarla, de qué manera, pero no somos iguales. Entonces, ante este igualitarismo,
falso, que viven en la época esta de Pericles, es decir, somos iguales. Sí, hablar de democracia cuando... Y entonces no somos iguales, porque al interior de la familia, ahora en el Big Brother finalmente todos somos iguales, aquel es igual, el locutor que tiene un pobrísimo lenguaje es igual se ha perdido. Ese es el tema que se Y ha así dado lo ahí. escribieron los animales también en esa novela de La Granja de los Animales. Todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Más iguales que otros, sí. Volvemos en un minuto, son tan amables. Bueno, sígale, Juanita, porque ya me gustaron lo que dicen esos señores. Tenemos a Tales de Mileto, que dijo, guárdate de resultar odioso por tus palabras. Ay, Sí, caray, está muy caray, bien. caray. Imagínate, No, se siempre engaña, que ¿no? habla usted de esos filósofos, siempre digo, ¿y yo por qué? Sí, Yo no por son qué. alusiones personales. No, ¿verdad? pero no. podrían. Lo que decía desde el principio que resulta, ¿cómo se diría? A la vez que curioso, también resulta bonito y grato constatar que la bondad de comportarse bien, que ser honesto, que todos esos valores, que todas esas cuestiones de la ética, de la moral, fueron buenos, fueron propuestos desde entonces y siguen siendo válidos y buenos. Sí, siguen siendo perdurables, ¿verdad? Sí. Todavía duran, perdurables todavía duran, ¿no? Sí, sí, sí. Se convirtieron Claro que en sí. parte de la filosofía perenne. Perenne y perdurable, persistente. Resultan actuales, también se dice, Sí. ¿verdad? Sí, Y cierto. son dichos hace cuánto, 3.000 años. 2000, Tales de Mileto, 2300 años. Del siglo 2300, V o 2400, como 2400, quinto cuando o mucho, cuarto pero por ahí. antes de Cristo, Ujú. más lo que llevamos. Sí, sí. Bueno, tenemos a Periandro de Corintio, que dijo, De Corinto. de Corinto. Bueno, yo estaba pensando eso, pero de donde lo copié, insistí en Corintio, a Está lo mal, mejor. está mal Sí, transcrito. bueno, Corintio bueno. es el gentilicio. Y Lo- por lo ahí admito. también hay una palabra muy bonita que tiene que en relación con ese pueblo. Hay una que se llama adefesio, que Ajá, hoy sí. lo tomamos como si fuera una persona fea, ¿no? De mal aspecto. Y era precisamente una carta que le habían hecho a los efesos, A ad los de efesos. Éfeso. Pero dicen, Éfeso, ¿no? Sí. dicen que la carta era para los de Corinto. De Corinto. Por ahí venía una carta, ¿no? No me acuerdo de quién era, del apóstol. Pablo. De San Pablo, ¿no? Pablo. Pero fíjense qué interesante lo que dice también, siempre válido, eternamente válido. Muéstrate digno de tus padres. Es muy bello. Sí, muy interesante. Muéstrate digno de tus padres. Y en cuanto a lo que en alguna ocasión, no nosotros nada más, mucha gente, o en las aulas con frecuencia se habla de conócete a ti mismo, de Sócrates. Y resulta, yo quiero proponerles también a ustedes o aprovechar como para que analizáramos más esto de conócete a ti mismo, porque yo creo que si uno se analiza y observa sus actos, pudiera ser, Pudiera ser. No se oye. ahora sí. A ver, Gracias. repite usted, conócete. ¿Qué quiere usted hacer? Conócete a ti mismo. ¿Quién dijo? Eso dijo Sócrates. Sócrates. Pero parece que también otros filósofos lo dijeron porque estaba escrito en el templo de Delfos,
En el En el oráculo. oráculo. En el oráculo de Delfos estaba inscrito y entonces por eso pues mucha gente lo conoció. Pero volviendo a es ese, lo que se conoce- dicen los latinos, nocete ipsum, y no Nocete nocete ipsum, Ipsum. Nocete ipsum, No, o citote ipsum. Bueno, sciote ipsum, pero Chito. resulta que imperativo. si hacemos un intento por conocernos a nosotros mismos, yo creo que queda Nos también, espantamos. Sí, capaz que no me gusta. sí, queda la Capaz, posibilidad seguro. de que no se guste uno, si va a ser sincero. Así Porque es. ¿qué le queda a uno mientras se analiza a sí mismo? La realidad del aforismo, si es que lo es, podría decir, conócete a ti mismo y discúlpate. Y acéptate. acéptate. No, pero por eso hay otra que dice que ámate a ti mismo. Sí, pero es demasiado pedir. Dice, conócete a ti mismo y ámate. Hijo, me pides demasiado. Si me conozco, no me amo. No, pues sí. Claro. Pues sí, pero eso de conocerse, yo insisto que conocerse a sí mismo entraña una serie de verdades, vamos a decir. ¿No tendrá una connotación de carácter erótico? Mejor conozco a mis semejantes. No, entonces sería... Mejor a una semejante. Sería explórate. No. No, eso ya es otra cosa. Sí, pero está claro que en la Biblia el hecho de decir conoció a una joven quiere decir pernoctó con ella, ¿verdad? Sí. Necesariamente. Tuvo acceso. No, accedió. No. Accesó. Así de Accesó. Accesó. No. Acceso al prójimo. Abraham conoció a Sara. Sí, claro. Así Abraham conoció a Sara. Bueno. No, espérate. ¿Y David? Y no conoció varón antes de, por ejemplo. Sí, se no decía conoció ahí, varón, no Y conoció David a varón. Jonathan. David conoció a Jonatán, pero lo conoció Una muchísimo. conocidota que le... Sí, pero se conocían Dios mío, muy seguido. pero- Se casaron, claro, fue el primer matrimonio, parece. Reconocimiento. Tanto es así que eso hay que decirlo y estudiarlo, porque si interesa, tú seguramente lo sabes. En París hay la Asociación de Sacerdotes Homosexuales, se llama David y Jonatán. Porque parece ser que David tenía cierta afección, ¿verdad? Era chaparro y Gay. Homosexual, Gay, digamos. gay, gay. Bueno, Homosexualote. Gay. Jotonzón. ¿Por qué? Porque el concepto de conocimiento judío no es dualista, es decir, el concepto es claro, es decir, el miedo a la sexualidad que se introduce en la cristiandad y en el mismo cristianismo por un dualismo que viene de los gnósticos viejísimos, pero realmente no hay los primeros cristianos no tienen por qué tener miedo a su cuerpo, por eso el lenguaje judío es conócete, es decir, cuando habla el corazón todo, cuando habla el cuerpo, la carne, habla todo, la carne para los humana. judíos conócete es sinónimo de acostarse con. No, sí, es el conocimiento absoluto Claro. de la persona como tal y en la cual implica... Pero es que en la Biblia, cuando dicen Isaac conoció a Rebeca o Así quien es, haya así sido, es. evidentemente que tiene la significación de que tuvieron un hijo. Claro, sí. pero no tienen ni la menor malicia ellos. No Significa que tenga eso. malicia. pues, Pero el tampoco. concepto ya de conócete a ti mismo ya socrático ya es distinto. Sí, nada más era una precisión de que podía utilizarse como una interpretación Es distinto perversa, porque si el quiere. cuerpo en Platón, finalmente maestro de Sócrates, el cuerpo impide el conocimiento del espíritu, es decir, las pasiones humanas. pero no es perverso porque conocerse a sí mismo, incluso en ese sentido que lo planteas, pues no tiene nada de En perversión. el de Onan. No, en el propio incluso, en el de el autoconocimiento. Pues eso no Aunque sí la religión bueno, católica sí, metió ese miedo, ¿no? Y introdujo dentro de sus propios cánones ese miedo a la sexualidad, al conocimiento, cosa que tenían Bien los hipócritas. romanos y los griegos. Son hipócritas, ¿no? A mí me tocó, dicho sea con todo respeto, y como no voy a decir quién, puedo contarlo, de una familia de ultraderecha que iba a los programas de anatomías, y las hermanas de mis invitados también las invité alguna vez, y seguramente jóvenes de 18 años, me acuerdo más o menos,
descubrimos que tenían un fajo en el pecho, seguramente con el fin de neutralizar sus senos. Que no se les viera. Sí, Que no los mostraran. para que no los se les mostraran en la televisión. Entonces, sí nos llamó mucho la atención que en pleno hace 20 años o 25 o 30, ya todavía hubiera la posibilidad de que tenga una hermana y le voy a cubrir para que no se vea. Pero parece que así sigue ocurriendo en los grupos religiosos, En algunos, religiosas. en algunos grupos, no en todos. ¿No en todos? Tienes razón. Es que cuando estamos diciendo conócete, el concepto de enkrateia en griego, continencia, es muy griego y entra al cristianismo, que es muy judío, y ahí empieza toda esta dualidad. Y finalmente se impone, pero no necesariamente en todo el cristianismo. No, no en es todo. un proceso complicado y complejo porque se advierte que la recuperación, una vez más, de la sexualidad se da en efecto en el siglo XX y es un proceso laico, es un proceso finalmente laico. Pero el cristianismo está, en eso tiene sus problemas, sus dificultades. Sí, es que abreva de muchas fuentes, entonces como se forma con muchas corrientes, Así es. aparecen a veces hasta contradicciones, francas contradicciones. Bueno, ahora, así para decirlo en términos menos complicados que de mis queridos amigos, en España le llamaron el destape. Hubo en el régimen también de ultraderecha de Francisco Franco, digo también porque pues, más o menos un poco como la idea de aquí actualmente, hubo una represión o reprimir totalmente erotismo y todo. Fíjense hasta qué grado. Una vez yo fui al cine en una camisa corta, me acuerdo que tenía de colores, había unas, que tenía cosas rayadas, y llevaba yo mi saco, o la americana, como dicen ellos, en la mano porque hacía calor. Toda la gente volteó a verme porque era impensable que alguien masculino, 18, 20 años o 25 los que haya tenido, fuese en camisa al cine. Imagínense cómo era para la mujer. Hipócritamente, porque había prostitución hermosísima, bellísimo, todo, pero oculto. Claro. Muere Franco, se le ocurre al rey hacer la república y comenzó el destape. Fíjate, ese conocerse a sí mismo se destapó en realidad. Sí, como... las reacciones suelen ser extremosas. Sí. Suelen ser extremosas. No, pero muy agradable. Muy Claro, aceptable. sí es agradable, pero también ocurren a veces... Se da una buena divertida. Sí, sí, para decirlo más claro todavía, como tú lo dijiste, para esas muchachas que traían esa banda puesta ahí, hay que emprender la lucha en favor de los oprimidos. Sí, mucho. Mucho. Se aprueba tu Mucho, proyecto. Manuel. Y hablando de oprimidos, yo también quiero hablar y levantar mi voz. Juanita, me voy a liberar, dice Juanita. No, levantar mi voz en dirección de que en las escuelas, desde que hubo permiso y se les quitó esa necedad de que nada más entraran niñas y en otras escuelas de niños, desde que hubo coeducación, desde que iban niños y luego adolescentes y jóvenes, Grupos mixtos. Vamos a decir que de alguna manera hubo una comunicación fluida, porque todavía para muchos de nosotros, nuestros padres no querían citar, no querían decir, no querían utilizar algunas palabras, pero qué hermoso fue que en la escuela, sí, con otras compañeras, sí se pudiera hablar abiertamente de esto que era tabú. Pero eso ya es más reciente, porque en la escuela de la señorita Ramos, de Jalapa, que también enseñaban aritmética y gramática y todo eso, pero era prohibido. A mí me castigaron, en paz descanse, y lo digo con muchísimo cariño. A mí me castigaron un día y fuerte porque estaba yo leyendo el Selecciones del Reader Digest, porque era una revista protestante. De Mormona. Evidentemente, de niño, ¿qué voy a saber yo de qué religión era? Había cosas que me llamaban mucho la atención, entonces, pero era porque
había una rigidez de criterio. Sí, no, pero en las escuelas públicas, porque ahí con esas señoritas, ya en estos tiempos, hace apenas unos años, mis hijas y mis nietas no podían ir con pantalones. Ahí está, para que vean. Pues sí, pero bueno. Bueno, también Jalapa no ha sido así muy liberal que digamos, ¿no? Ha habido un cierto matiz por ahí de hipocresía, pero de todas maneras... Pero muy distinto al altiplano central, ¿no? Claro. Es creo que el Golfo de México tiene una muy peculiar Pero distinción. Jalapa no es Golfo, ¿sí? No, no lo es, pero hay una mayor pero se tarda un actitud de poco más emancipación. en adoptar los cambios, ¿eh? Sí, eso es cierto. Sí. Eso desde la época prehispánica. En Jalapa, por ejemplo, tú llegas eres extraterrestre. Bueno, te fuiste de México un tiempo, mucho, 30, 40, 50 años. Llegas de repente y dices, voy a ver el radio que hay. Pues sigues oyendo Cerezo Rosa, como que está de moda. En serio, es como esas islas que se llega a veces y descubres y vas bajando y llegas a un lugar donde hay una vegetación exuberante, terrible, y se quedó el tiempo anclado. Y hay dinosaurios, pterodáctilos. Así, pero eso es en todas las ciudades del país, ¿no? En casi todas las ciudades del país sucede lo mismo. No es un fenómeno muy jalapeño, perdóname. No, llegan a Zacatecas, a la ciudad de Zacatecas, por ¿también? ejemplo. No, es que tú estás haciendo cola para el banco o cualquier servicio, y la gente, oye usted, pero por favor, apúrese usted, señorita. ¿Por qué prisa tiene usted? Claro. El tiempo se paró ahí. Es decir, el mundo ranchero de Occidente. Ranchero de Occidente. Es provincial. Ranchero en el sentido de propiedad privada histórica de Occidente, que es la zona de los estados de Jalisco, Zacatecas, Colima. La gente tiene una forma de ser muy peculiar, muy específica. Es un criollismo muy ranchero y un catolicismo muy sevillano. Claro. ¿Sí? Y el tiempo se paró. Sí. Eso se nota a veces cuando uno llega de fuera después de mucho tiempo. No es que yo de todas maneras vengo de banderilla, es el exterior. Adelante, Juanita. Bueno, quiero proponer, ya hemos dicho que no hay sinónimos que los cuales se parecen o a veces los usamos indistintamente, pero no hay sinónimos perfectos. No. Bueno, pero entonces yo aquí quiero proponer lo siguiente, por ejemplo, viejo, arcaico, vetusto, antiguo y anciano, que pudieran utilizarse indiferentemente, pero no debe ser. Entonces, viejo, vamos a decirle a las cosas. Como dice el famoso tango, estropeado mueble viejo. Entonces, a las cosas. Y mañana cuando seas estropeado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas de un amigo, si te hace falta un consejo, date de ese amigo que ha el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Tú sí te sabes ese famoso tango. Bueno, entonces para eso es viejo, para las cosas. Arcaico, yo propongo para las palabras, porque hay palabras que van cayendo en desuso, por ejemplo, llantar, y a las palabras que ya van cayendo en desuso incluso se les llama arcaísmos, entonces creo que queda mejor. De arcaios, antiguo. Arge es lo antiguo, aunque también hay cosas que se reputan arcaicas, porque arqueología de ahí viene también. De veras, sí es cierto. Bueno, entonces tenemos vetusto. Vetusto, dijéramos, es como un palacio, un castillo, alguna construcción que nos despierta una gran admiración. Antiguo es algo que no es reciente, pero en este caso como que le vamos a aplicar, dijéramos, una joya. Claro. Una joya antigua. Un atuendo, ¿será? También. Lo viejo noble es antiguo. Sí, podría ser. Aunque también le dicen anticuado, ¿eh? Bueno, pero ya anticuado es más bien peyorativo. Sí, claro. No, es algo que ya no anticuario, porque el anticuario es un cuidador de lo antiguo. Y una persona muy conocedora y que cuida mucho de las cosas. Que ama lo antiguo, anticuario que ama lo antiguo también. Adelante. Bueno,
Y tenemos anciano, ese sí, de mucha edad. Sí, Entonces- viene de años y de antiguo. De antes. De antes. De antes. Habría que ver qué dicen los hablantes, Juanita. Sí, Anciano. Bueno, era Luego una propone propuesta uno y- nada más. Anciano, annus. Anus. Sí, annus. Años. Sí, Annus centus. Era el texto de Senectute, de El Cicerón. tratado de Cicerón. Senectute. De Cicerón. Escribió Claro, Cicerón un escribió libro que se llama dedicado a la vejez. Claro, sí, dos- pertenece a los años Dos anteriores grandes pasados. textos, el uno de amistad, de amicitia, y el Senectute. Y ellos son lo escribe casi en los mismos 2-3 años. Está escribiendo de la amistad y de la vejez, y cómo el texto de ancianos es eso. Ancianos. Pero De acuerdo. tiene mucho que ver y qué bueno que Juanita lo haga así, lo proponga, porque los políticos que hablamos hace rato con ese lenguaje que tratan de poner en uso, a los ancianos, a los viejitos, ahora les quieren decir de la tercera edad. Adultos en plenitud. Adultos en Eso plenitud. sí, 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 está sí. abominable. Es esa, ridículo, la verdad. sí, Una la forma de verdad. hablar que para ellos no es Mamosísimo. ofensiva. Porque puede ser muy es respetable decirle a alguien, oye, me parece que eres Viejito. sabio porque eres viejo. Claro. Y se le dice con mucho respeto. Con ¿no? respeto Claro, y cariño. claro. Y Sí. ellos quieren disfrazar detrás de adultos en plenitud o como un dejo de cariño que no hay en realidad. Sí, es un cariño falso e hipócrita, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahora les están quitando pensiones a los que no pertenecen a determinado partido, pues son viejos, pero no son de su partido, entonces sacrifican. Hoy salió con el periódico, o hace unos días. Me acuerdo, porque a mí el licenciado Librado Basilio me hizo estudiar, pero lo hice tan mal. En serio, me arrepiento de estudiar y traducir el tratado de Senectute. Y hay no me acuerdo cómo se dice en latín, pero la traducción es: el hijo bueno es báculo del padre anciano. Es decir, el buen hijo es el bastón del viejo que ya no puede caminar. Y sustento. En fin, muy bello, ¿verdad? Adelante. Porque el anciano no solo es esto que acaba de decir aquí el colega. La adolescencia, la juventud se impone, es el lenguaje que se dice hoy día. Se menosprecia a los ancianos en el sentido también de decirles, ay, te consideras muy joven, ¿eh? Eres muy joven. Con ironía. Los viejos son jóvenes y en consecuencia no se respeta la dignidad del crepúsculo del ser humano. ¿Alguna otra cosa? Bueno, sí. Estas otras frases ya no son de esos sabios que dijimos, sabios griegos, pero de todos modos, de alguna manera, son producto de la reflexión del pensamiento de gente también sabia. ¿Cómo cuál? El labrador al cielo, el comerciante al suelo. Este sí está más duro que... ¿eh? Sí, tiene su profundidad, ¿no? Sí, La van a Sí. censurar, Juanita. Claro, en un No. régimen neoliberal, desde luego, donde todo, y la misma iglesia, donde todo se vuelve un elemento comercializable. Y el elemento más comercializable, ustedes no me van a dejar mentir, es en una sociedad donde todo se ha convertido en convertible. Todo es convertible en dinero. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo. Sí. Time is Money. te vendo tiempo. La comunicación finalmente es la esencia del ser humano. Si estamos comunicados, estamos conviviendo. No, luego nos dicen, les voy a vender mi proyecto, Sí. les voy a vender mi idea. Véndeles tu idea. Qué barbaridad. Todo es vendible. Una sociedad así es una sociedad decrépita, en derrumbe. Y es justamente el labrador que mira al cielo y el comerciante a su changarro. Al suelo. Con excepciones, porque hay No, comerciantes claro, claro. que tienen mucha nobleza, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos, cuando el temporal es bueno, hasta los vaqueros paren. Está bien, está bien, está bien, está bien. Dice, Es que ¿verdad? es muy, da una alegría muy sana y muy bella el hecho de que nazca un becerro, por ejemplo. Entonces, uno se siente, hay algo de paternal en el hecho de ver si el becerro está listo, si te mira con cariño, si le das la mano.
y te la llena de Y babas. te identifican como, Sí. como parte de su mundo. De su mundo, claro, sí. Se opera ahí lo que llaman en algunas partes del campo mexicano la querencia. Bueno, Así le llaman. que son fenómenos de etología. Sí. De, Bucólicos. bucólicos, sí. Pero Bucólicos etología, del búsqueme campo. etología. El Adelante. comportamiento del hombre. No, de los animales. Pues también es un animal el hombre. Bueno, tenemos al primer trueno de mayo, salta la liebre y retosa el caballo. Puede ser. Aunque ya no sea muy Frecuente ver. Exacto, sí, porque acuérdate que hasta había una canción que se llama Los Aguaceros de Mayo, porque ocurría... mis amigos La cantaban los bribones. La cantaban los bribones, precisamente, y sucede que ya a veces ni los aguaceros de mayo y los primeros truenos ya no ocurren en ese mes, bueno, Sí, se ha a veces trastornado el clima. por culpa del recalentamiento. Sí, por culpa de la nosotros. corteza. Bueno, de la suerte y de la muerte no escapa el débil ni el fuerte. Ya bien. Muy cierta. Y tenemos, con muchas gotas de cera se forma el cirio pascual. Sí. Curioso. Sí, ¿está bien? Y para todo alcanza el tiempo sabiéndolo aprovechar. Muy bien. Pero fíjense esta que graciosa y qué malora. Las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. Dígaselo al banco. Eso puede ser muy aplicable a Jalapa, desde luego. ¿eh? Bueno, pues eso tenemos. Muy bien. Juanita, volvemos en un minuto, por favor, y luego vemos cuánto nos falta. Muy bien, bueno, pues que tenemos algo para concluir nuestro programa Sopa de Letras de esta ocasión y diciéndoles a ustedes que han sido programas pregrabados o grabados anteriormente y que en cuanto terminen las vacaciones volveremos, tres sábados va a haber programas grabados. Muy bien. ¿Alguna cosa de urgencia que tengamos? ¿Alguna palabra terrible? Bueno, había preguntado el señor Victorino Valdés, de aquí de Jalapa, que si existe o existió un idioma universal perdido en la Tierra. Esperanto. Ajá. El Esperanto fue un idioma que trataron de... Es un intento todavía. Es un intento, sí, ¿eh? está todavía vigente, sí. Debe haber algún lenguaje que sea la transición del animal al hombre y que haya sido un lenguaje gestual y gutural. Seguramente, la imitación Sí, de los sonidos fue lo más... Onomatopéyico, ¿no? De suyo el canto. Es el... Vico es el que mejor trabaja a fondo, llama Battista ¿Quién es Vico. ese señor? Un pensador italiano que hace lo que se llama la ciencia nueva, donde él habla que probablemente, y no probablemente, lo va documentando, así como un psicoanálisis de la sociedad, así como los niños hacen ruiditos cuando están, Pasan por empiezan etapas evolutivas de comunicación. igual en la infancia de la humanidad, habríamos pasado por esa etapa de ruiditos y de imitación de los ruidos de los animales y del viento y del fragor del oleaje. Y por eso diría él que la humanidad en su infancia fue poeta. Mira, tan es así, tan es cierto lo que te digo que debe, bueno, lo que digo ese señor o lo que decía cualquiera, es que cuando, por ejemplo, en la cueva debe haber venido un animal, la pareja aquella, lleno de pavor, el vigilante, imita el ruido del animal, dinosaurio del para hacer eso. De manera que
andando el tiempo y los siglos, demostración de que estamos perdiendo la capacidad de comunicación y de que nuestro género humano va en declive, es cuando dice, ¿qué sientes tal cosa? Siento, wow. Es cierto, ¿eh? Pero claro que es cierto. Claro. Y otros estudiosos de la comunicación dicen que, por ejemplo, el uso insistente de una música que apela más al tum-tum, al sonido y a ciertos ritmos, va a buscar eso. Dicho esto, con todas las consideraciones para las sociedades primitivas, dice, explota el primitivismo de las personas. Así dice. Claro, claro. ¿Qué es lo primero que el animal humano sintió como sonido? ¿Dónde detectó el sonido? Primero, en el vientre, en los latidos de su mamá. Luego, en el regazo, el tum-tum. ¿Qué hace la banda que se llama la banda del norte de el Paso Duranguense? El mismo tum-tum de aquí, es decir, lo más primitivo. Y dicen los muchachos, oye, ¿a dónde vas a ir? Al punchis, punchis, dicen. Porque punchis. Eso es lo que perciben. Sonido cardíaco. Sí, eso es lo que perciben. Sí. Es decir, hemos perdido toda la posibilidad de evolución, todas las complicidades del 2x4, 8x3, todo lo del ritmo tropical y todo eso, que fue una evolución total. Claro. Todo eso se pierde en el punchis del pasito durangueño. Y lo peor del caso es que... Estamos bien pelados. Lo peor del caso es que en muchas ocasiones parece intencional. Pero claro que es intencional, si lo que conviene es que usted no piense para que trabaje más y no demande nada. Sí, claro, porque nos queda... Mucho gusto después de esta consideración. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Vamos a tener una sección especial de vez en cuando. Estos programas que ya están grabados, les agradecemos. No les agradecemos que no llamen, sino simplemente les advertimos que no se molesten en llamar, puesto que hoy este es un programa grabado con anterioridad. En unas ocasiones ya hemos presentado aquí a un destacado psicoanalista, el doctor José Antonio Lara Peinado. Doctor, mucho gusto, ¿cómo le va? Saldaña. Muchas gracias. Un poquito les explico, les digo lo que algunas veces en los programas de radio, en los artículos periodísticos y en este programa hemos dicho. Lo que sería muy bueno es que dos actores de la vida, dos instituciones de la vida de nuestro país y del hombre en la actualidad, sería bueno que se fijaran un poquito para adentro, que hicieran eso que se llama, que dicen elegantemente, mirar hacia adentro, mirar qué son, mirar cuál es su conducta, pero realmente, no así demagógicamente, ay, yo soy fulano de tal, no, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué sirvo? ¿Cuáles son mis principales problemas? ¿Cuáles mis graves deficiencias? ¿Y cómo podré ser un mejor ciudadano? Y de ahí en fuera,
así voy a comportarme con los ciudadanos que me eligieron. Pero hablaba yo de dos instituciones, ya hubo algún intento alguna vez de psicoanalizar a los curas. Sí. Lo hizo el padre Lemercier, a quien conocí, lo expulsaron de la iglesia. Imagínense ustedes si se hubiese examinado la verdadera intención interior de muchos curas, lo que hubiera evitado la iglesia, muchísimo, el descrédito general que ahora tiene en muchos ángulos, en otros no, afortunadamente para ello. Los políticos, ¿por qué un político no examina para adentro lo que es, lo que quiere ser y cómo es su conducta? Pues tampoco hay. En realidad esas dos áreas se mejoraría muchísimo la ciudadanía, y ya nosotros somos los recipiendarios, creo que así se dice, los que recibimos la buena o enferma conducta de estas dos entidades, lo espiritual y lo de la nación. Hablando de esto, diría yo, doctor José Antonio Lara Peinado, que en la actualidad nos falta conocer la verdad, y en el caso de nuestros de la política, nuestros políticos no nos la saben dar, no quieren o no pueden. Yo creo que aquí hay varias cosas, retomando un poco, estimado Saldaña. Ahí donde el sujeto no sabe de dónde viene, ahí donde el sujeto no ha resignificado su historia, va a cometer una serie de barbaridades que verdaderamente nos preocupan. Los políticos justamente están ahí, han negado su historia. En una conferencia que yo daba en Brasil hace un tiempo, me preguntaban que cuál era la profesión perfecta para un perverso. Y contesté yo de inmediato, la política. Obvio. Los políticos. Ellos no es que no quieran dar la verdad. Ellos juguetean con la mitomanía, que es esta tentación de estar mintiendo toda la vida, y juguetean con la megalomanía, este sentido de grandeza. Megalomanía quiere decir sentirse grande, ¿verdad? Grande. Entonces, una persona que llega a la política, que no ha resignificado su historia, que está enferma, ¿cómo va a poder replantearse la verdad si vive de la mentira? Ahí está. No hay un examen, los políticos llegan a los puestos sin un examen profundo de cómo es que llegaron ahí. Y ejemplos tenemos mucho en toda la política nacional. Sí. ¿Cuál es la historia que vienen cargando los políticos? Es algo que debiéramos de conocer todos los ciudadanos para poder verdaderamente repensar para quién o hacia quién vamos a votar, ¿no? Entonces, entran en una dinámica enferma, el poder enferma, porque ahí donde hay una persona pequeña, una persona de baja autoestima, una persona con un ego muy pequeñito, y de pronto le dan un puesto político, esta persona se enferma de poder. Y este poder es el que está conllevando ahora mismo una serie de circunstancias que nos preocupan a nivel nacional. Tratar de buscar, por ejemplo, la legitimidad de un poder a partir de las instituciones es algo muy preocupante, de estos aparatos ideológicos del Estado como son el ejército, la iglesia y la educación. A ver, tratar de legitimar un poder por medio de las instituciones. Es decir, a ver si puedo clarificar y traducir lo que usted me está diciendo, que como que se intuye, pero no lo alcanzo a escribir. Es decir, alguien tiene un puesto, yo adquiero un puesto en la política, pero las instituciones que me lo tienen que validar, pues ¿qué instituciones son? ¿Qué son honorables? ¿Qué acaso se han comportado bien? ¿Qué se apegan a las leyes y a la verdad por consecuencia? No, son instituciones que a lo mejor tienen ciertos rasgos también de corrupción. En ese momento, si a mí un corrupto me nombra su representante, coparticipo de la corrupción de él, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y estas instituciones no tendrían por qué legitimar a un gobernante, porque quien legitima a los gobernantes debe de ser el pueblo. El pueblo. Eso en el caso de que hubiese duda o falta de certeza, que no es el caso examinarlo aquí, sino verlo más bien general, claro. En alguna nominación o denominación que hubiese. Eso nos lleva a que el hombre y la política actual no tenga mucho crédito entre las conciencias de la ciudadanía. Cuando usted no lo piensa, pues si no piensa, no pasa nada. Sabiendo un partido de fútbol o una telenovela o leyendo la página de sociales, pero hay otros que sí piensan. Y piensan y les duele,
hay otros que no piensan y les duele. Muchos que no se meten su cerebro en las cosas del país, pero no les alcanza para comprar todo lo necesario, o para la medicina, o para acabar bien el mes. Sí, no sí, les sí. alcanza. Eso lo están resintiendo, aunque no lo pueden traducir. Pero dicen, oye, es que no, a ver, ¿sabes las cosas que pasan en México bien? Pues bien a bien no. ¿Supiste todo lo que sucedió y todo lo que hay debajo del Fondo Monetario Internacional, de los préstamos a México? No sé. ¿Sabes tú bien todo lo que significa el muro de la frontera? Cuando quizá se acaba la guerra de Irak y tienen que pensar dónde ocupar a sus policías. Ah, caray. Entonces, ¿quiere decir que es para traer gente de allá para acá? Podría ser, pero ¿lo has pensado? No, pues a lo mejor no. ¿Sabes lo que pasó en Pasta de Conchos? ¿Sabes por qué se cayó la mina? Bueno, bien a bien no. Es que bien a bien no estamos informados. ¿Sabes exactamente qué sucedió en Acteal y si se castigó a los responsables? No, no lo sé. ¿Sabes lo que sucedió en San Salvador Atenco a ciencia cierta? Tampoco. Pero se aplicó justicia, dijo un señor, se castigó a quienes deberían. Tenemos la seguridad de que no. Luego, ¿qué otra cosa hay? Y viene uno poco a poco a dar y dice, oye, ¿sabes dónde está el dinero de Ye Wong? No, no sé. Es que dijeron 5 veces en 5 lugares diferentes, en el Banco del Ejército, en un banco de Estados Unidos, pero luego que estaba en bonos. Luego aseguraron que estaba en Estados Unidos. Preguntamos por qué. Dijeron, no lo trajimos a México porque hubiera desbalanceado, como es una cantidad tan grande, el precio peso dólar. Ah, está bueno, entonces por eso te lo llevaste. O dice, no, está en México y está en bonos. Total que hay 5 versiones y cuando hay, entonces empiezan los rumores. Yo puedo lanzar un rumor ahorita. La realidad es que los tiene Marta Sagún para Vamos México. Entonces dice, pues a lo mejor es posible. ¿Por qué? Porque ya le plantea a usted una situación en la cual estamos pero verdaderamente desnudos de conocimiento al respecto de lo que pasa en México. La mentira es el látigo que le encanta al perverso. Y hay algo que es bien importante que está usted tocando, estimado Saldaña. Estamos en un proceso terrible de la privatización de la noticia. Se habla de la no privatización de Pemex, se habla de la no privatización de Luz, pero la privatización de la noticia que hacen los grandes medios de comunicación, las 2 grandes televisoras, es terrible. Ellos determinan qué, cuándo, cómo y dónde. Ellos juegan con el morbo de la gente, limitan la noticia a lo que les dé para vender y para poder enseñar, ¿no? Y esto es terrible, esto no se está cuestionando de pronto en los medios intelectuales, ¿no? Que ahí también con los intelectuales habría que hacer un comentario interesante, porque todos estos son síntomas de lo que pasa en esta gran patología nacional. Uno ve a los intelectuales en la televisión, estimado Saldaña, y no están discutiendo los temas de fondo, o los discuten, pero los discuten con una serie de palabras que hacen inaccesible que el público les pueda entender, y lo peor del caso, que lo hacen sin tomar una postura. Son intelectuales que de pronto salen en los grandes noticieros dando una pseudo versión de los hechos, porque también ya les marcaron línea. Entonces es terrible, la privatización de la noticia yo creo que es algo que habría que poner en la mesa de discusión, porque de pronto este desconocimiento de lo que pasó con la anciana de Songolica, este desconocimiento del asunto del chino, estas barbaridades, ¿no? Donde sí hay genocidio, pero no es culpable Echeverría. Eso es incomprensible, ¿verdad? Demencia, eso ya es un asunto de dementes, ¿no? Nadie tiene ahora la culpa, ¿no? La exoneración a los Vibriesca, por ejemplo, que es algo que también nos llama muchísimo la atención. De pronto ya son unas blancas palomitas, ¿no? Nadie hace nada. Bueno, en el aspecto de los Briviesca, usted dirá la palabra qué casualidad, que es lo mínimo que puede decir alguien que pasa rápido. Oye, los Briviesca, oye, pues qué casualidad. Es decir, no vamos a poder consultar los expedientes de sus pullerías sino hasta dentro de 12 años. Pues qué casualidad, que perdieron la llave o qué. Sí, es terrible, ¿no?
en esa serie de causalidades, ¿no?, que empiezan a acontecer en la vida nacional, tenemos a la televisión como uno de los grandes síntomas de la enfermedad. Si a uno le preguntaran, ¿cómo podría usted determinar la patología de este país? Baste con ver los programas de televisión. La patología es la serie de enfermedades que puede tener México. Usted los puede deducir mirando nuestra televisión. Sí, la televisión que tenemos es una televisión enferma, racista, una televisión que está promoviendo el síndrome Barbie, una televisión que está imponiendo modelos de belleza, una televisión que se burla de los que menos tienen, una televisión que desinforma, una televisión que es profundamente enferma, porque lo que le está interesando a la televisión hoy en día es vender morbo para que el sujeto se regodee con ese morbo, vender miedo. Hay un miedo patológico en todo México que tiene que ver con el desempleo, hay un miedo que tiene que ver con la pobreza que cada vez nos está alcanzando a todos, el aumento de la tortilla, el aumento del asunto, por ejemplo, de la leche, el aumento de todos los enseres básicos. Es algo que se empieza a convertir en un fantasma que hace que los sujetos empiecen a entrar a dinámicas de violencia. ¿Y por qué digo dinámicas de violencia? Porque de pronto el papá tiene que irse a trabajar, la mamá tiene que irse a trabajar, van a trabajar y no les alcanza para vivir, llegan a casa con una especie de desánimo tan grande que el grito y el llanto de los hijos, lejos de ser algo para considerar, se convierte en un motivo de enojarse con ellos. Hoy en día muchos de los problemas de las familias pasan por la liga de lo económico. Y esto es otra cuestión, ¿no? Pareciera que los políticos ven una realidad que no existe. Y esa realidad que no existe se llama delirio y alucinación. Que esto es lo que nos preocupa. Muchos políticos tienen rasgos esquizofrénicos, porque están viendo algo que no existe. Viven en un mundo de fantasía. Para que definir la esquizofrenia política, usted me dice hasta qué grado eso no es. Dice Bush, hablé con Cristo este fin de semana y Él quiere que yo sea el presidente de los Estados Unidos. Lo dijo Él, no lo invento. ¿Qué significa eso? Esquizofrenia. ¿Por qué? Porque hay delirio y alucinación. ¿Sí? Es decir, algo escucha que no existe y algo ve que no existe. Eso es el delirio y la alucinación, pura esquizofrenia. Ahí cuando los políticos dicen, estamos en un país lleno de desarrollo, vamos caminando. Ahí la llevamos. Claro, o cuando dicen ni un paso atrás, cuidado, porque ese ni un paso atrás habla de que no hay posibilidad de recuestionar lo que nos está aconteciendo. Ni un paso atrás es más grave de lo que uno puede pensar, claro. Según yo, de mi filosofía rural, mi psicoanálisis rural de banderilla, digo, el que no, oye, es que es terrorífico salir al campo, salir a algún lugar, salir a la vida y decir ni un paso atrás. Es la institucionalización de la necedad. Claro. Voy a hacer de mi necedad una institución, porque lo muy natural de un ser humano es rectificar, irse hacia el camino recto. A ver, psicoanalíticamente, ¿qué dice usted de eso, doctor? Totalmente. El neurótico, estimado Saldaña, siempre estará buscando cómo justificar a partir de los otros los errores que comete. Por eso tiene que ir hacia adelante, por eso dice esta frase, ¿no? No porque tenga una preocupación seria y sensata del acontecer nacional, no. Dice esa frase porque tiene que joder a alguien, tiene que desquitarse de alguien. Sí. La culpa de lo que pasa nunca es de él, es de los demás. Todos son los malos, todos son los que no me quieren, nadie me quiere, todos me odian. Y dice, ¿no? Yo voy a triunfar porque tengo la razón y no puedo ir hacia atrás. Tú, pueblo, estás equivocado. Claro, y los decires, ¿no? Valga la expresión, estamos en guerra. Sí. Es muy importante explicarle a nuestro público. Cero tolerancia. Claro, las cosas tienen un significado y también tienen un significante. El significado es a la letra lo que nos quiere decir la guerra, ¿no? Pero el significante es lo que simbólicamente está alrededor de eso. Y es muy importante que el público empiece a dar cuenta que todo lo que acontece a nivel nacional tiene estos dos grandes sentidos. Un significado, pero también tiene un significante. Dice uno, a la guerra, pero ¿por qué a la guerra? ¿Y quiénes son los que van a estar en la guerra? ¿Quiénes son los que están muriendo en esa guerra? La cantidad de muertos que llevamos al día de hoy es impresionante,
¿no? Y la hazaña con que han acontecido muchos asesinatos no habla sino de la gran enfermedad nacional que no está siendo reconocida por los ideólogos del poder, que no está siendo reconocida por los asesores de estos poderosos, Ideólogos, sí. que debieran de ser mucha gente, pensamos, inteligente, pero pareciera que la inteligencia no está casada con la clase en el poder, estimado Saldaña. La cantidad de versiones en torno al chino, por ejemplo, no hablan más que de una construcción de una mentira, más otra mentira, más otra mentira, y siembran la duda ellos mismos. Sí. Aquí no voy a contradecirlo, doctor, ni mucho menos, pero para un hombre de publicidad, para uno de nosotros curtido en la escenografía de la televisión, de la comunicación o de la información, lo que importa es sacar el noticiero de hoy. Claro. Es decir, oye, bombardearon, se cayó, hubo una inundación en Japón. ¿En dónde? En Tokio. A ver, tráete la película de Tokio. Oye, pues fíjate que no llegó porque el avión de Tokio se retrasó. No llegó la película o el internet no funcionó. Y dice uno, yo tengo una inundación de Tokio. No, es de Buenos Aires. Tráetela, no importa. Si lo que interesa es cómo engañamos al público hoy. Oye, no digas que mandamos el dinero. No ves que se me van a enojar. Ah, pues mejor di que se quedó. Es decir, el dinero no importa dónde esté. ¿Quién sabe dónde está el dinero? Pero lo que importa es cómo qué le vamos a decir a la gente hoy en el noticiero primero que se queden tranquilos, luego que sepan que nosotros la estamos haciendo bien, luego que sepan que somos honrados, que sepan, no que lo seamos, y luego que poderlos gobernar así, por medio de la televisión. Pues la televisión, como yo decía el otro día, no es fiel, lo más infiel que hay, lo más tradicional, porque no es cierto, mi querido doctor, no 70 años la televisión fue priista. Claro. Y ahora es panista. Que volteó, ¿no? Claro, y fue la televisión la que tuvo mucho que ver para que llegara a Felipe Calderón. Por eso se volteó ideológicamente a los ojos de un priista, de un buen priista, que obviamente los hay. Yo conozco uno. Así se dice, mi querido doctor, para que usted quede libre. Yo conozco. Yo aprendo, seguro que sí. Entonces, a los ojos de un priista que 70 años tuvo, o 60, los que lleva la televisión desde... Entonces, 60 años tuvo la televisión en su parte, ahora lo contrario. Fíjese qué chaquetear, qué volteón, qué traición tan grande, ¿verdad? Sí, los noticieros están manchados de sangre, viven de la sangre, viven de poder presentar aquella mujer llorando, de poder presentar a aquel niño muerto. Sí. Tristemente, ¿no? Tristemente es lo que les está dando poder, lo que está educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no? La principal noticia es lo trivial, lo intrascendente y lo cruento, ¿verdad? Lo cruento, sí, lo fuerte, okay. lo pesado. Sí, de eso viven. Y lo curioso es que hablan, por ejemplo, de no a las drogas, de por favor no tomen, de por favor cuídense, y terminando de decir eso, terminando sus campañitas, el siguiente comercial es váyanse a tomar cerveza, el siguiente comercial es por favor dróguense, como si todo tuviera que ver. Fíjense ustedes, ¿no? Que les digo algo, yo ya sé cuando mis colegas van a presentar algo que me va a causar dolor y lo quito. Es decir, un accidente, 10 muertos, la tierra que cayó, las piedras enormes, un ataúd y las mujeres llorando. El reportero Antonio Martínez Guadarrama, el tono, es muy importante el tono, claro. Desde aquí de Jilotepec, donde se cayó la luz, quién sabe qué, y lo que sea, y veamos, señora, ¿qué sintió cuando le traje ahí? Imagínense ustedes, ¿qué es, si el doctor me va a decir, el hecho de sacar el llanto de una mujer que acaba de perder a su hijo? ¿Qué quieren decirme? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde está la noticia? ¿Qué me están vendiendo para usar su mugrosísimo lenguaje? Pero eso es todo.
Y así sea la señora que recibió a su niñito, que el otro que no lo pudieron sacar. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio con vida? Imagínense ustedes una madre así. Eso causa derechos de autor. Ellos están explotando de una manera inicua el dolor de una madre o de un padre o de un niño. ¿Qué diría? Sadismo y masoquismo. Eso es... Sí, porque gozan con el dolor ajeno. Y algo que hay que decirle al público, ¿cómo podríamos definir a un perverso? Ahí donde no hay límites, hay perversión. Entonces, la televisión ha roto los límites de la decencia, de la moral y de los valores. Luego, entonces, la televisión es perversa y podemos discutirlo clínicamente. ¿Por qué? Porque están gozando y están vendiendo el dolor de esa mujer, están vendiendo el dolor de un duelo. Perder a un hijo no tiene nombre. Sí. Cuando se pierde una esposa, un esposo, bueno, es viuda o es viudo, ¿no? Cuando se pierde a un padre, es huérfano o huérfana. Pero cuando se pierde a un hijo, no se puede nombrar. Es tan doloroso que ese asunto no tiene nombre. Casi habría que respetarlo, es sagrado. Claro, ¿no? O sea, eso es muy fuerte. Ahora yo quiero para clarificar un poco nuestra posición, porque nosotros en obviedad de tiempo y de explicaciones decimos la televisión. En realidad la televisión en sí es como un teléfono que está ahí. Claro. Usted lo puede utilizar para dar un aviso, que vaya una tromba, cuídate, enciérrate en tu casa porque la cosa está de la fregada. Utilizó usted bien el teléfono. Decimos la televisión porque es el uso que se le da a la televisión en México. Es decir, esperamos que nuestros programas no tengan esas mismas características, ni inclusive de este canal, cuya finalidad es obviamente otra. Pero hablamos del concepto de lo que se da en la televisión, por medio de la televisión. Claro, estamos hablando, sí, yo creo que hemos... o a lo mejor un servidor ha golpeado mucho el aparato televisivo. Sí. No, nos referimos a la gente que está haciendo y dominando esta televisión. Este programa no necesariamente entra en ese lugar por una característica fundamental, pensar. Este programa invita a pensar. La televisión comercial invita a no pensar. Sí, bueno, invita y es una de sus finalidades. Claro. Tanto es así que, por ejemplo, hay un programa donde dice... que se salga fulano de tal del programa, que se salga fulano, tú votas porque salga. ¿Por qué piensas porque es el que más sabe? Estás premiando a la ignorancia, puesto que al que más sabe lo eliminas. Claro. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí, que hay un programa que se llama, no me acuerdo cómo se llama, eso de que pasan en el canal 13, donde sale una señorita así, el rival más débil es el que más sabe. Porque hay una tendencia a tergiversar los valores. ¿Ya qué es valioso para ti? Pues es valioso hablar como chavo, pero no porque ser joven sea un delito, sino porque tú estás eres fresa, o ¿cómo se llama nosotros? O estar dentro de la juventud de la onda y estar fresa. Se quiere que se hable como los fresas, los jóvenes hablan así, forman su modelo, ¿verdad? Sí, es vergonzoso escuchar cómo los jóvenes de las universidades tienen el güey como una... ¿Coma? Sí, una gran posibilidad de comunicación, ¿no? Es decir, en vez de decir güey, en vez de poner una coma en la inflexión de la frase, dicen güey. Pero eso es querido y buscado, pero lamentablemente eso significa que se hablen con 80 palabras. Claro, son jóvenes que no están leyendo, muchos de ellos más de 2 libros al año, ¿no? La educación está en un proceso, es una institución muy importante para todos los pueblos, y en este país la educación está en un proceso de descomposición brutal. Ahí tenemos a Gordillo, que ahora se establece como la única que va a estar al frente del sindicato. Erige. Sí, es la palabra, creo que es la palabra más correcta. Como estatua, ¿no? Erigir una estatua ahora es in eternum. Presidenta vitalicia. Sí. ¿No? Que esto ya es un asunto de fantasía, pero sin embargo es presidenta vitalicia del sindicato o de uno de los sindicatos más grandes en toda Latinoamérica, y de un sindicato que tiene en su gremio a los compañeros maestros que tendrían que ser los indicados para construir un pensamiento crítico en los alumnos. Pero si ellos permiten eso,
¿Cómo van a poder construir un pensamiento crítico en los alumnos si ellos mismos no lo tienen? Ese es el asunto. ¿No? Estamos en un fuerte problema. El ejército en crisis, la iglesia en crisis, la educación en crisis, gobernantes que no han pasado por un proceso de reflexión profunda que les permita tener una visión clara de lo que pasa en el país, una televisión que está educando a las nuevas generaciones, que está enfermando a las nuevas generaciones, alumnos que están creyendo que comportarse como el Adal Ramones es lo mejor que puede haber en la vida. Según el presidente, sí. Sí, hoy ya lo dijo la esposa del presidente, mujeres, niñas, ustedes tienen que ser como las Barbies. Como la Barbie. ¿No? Y esto es una vergüenza. La Barbie finalmente es el conveniente manejo de la prostitución en un mundo moderno. Claro, es una muñeca que ni siquiera es una niña en su fisonomía de juguete. Es una mujer adulta con ciertas características que la hacen venderse. Esa es la gran realidad. Por eso lo decía yo, por eso venderse tiene cierta implicación. Están acabando con la identidad, estimado Saldaña. Es el asunto. Ahora, ¿no le parecía a usted y a alguna persona de nuestro público que nos escuche, doctor, dirá, oye, qué pesimistas son? No. Bueno, sí. No, sí lo van a decir. Sí lo van a decir. Pero, a ver. No, un servidor va a decir, el doctor bien pesimista. No, lo que pasa es que yo creo que una de las formas de empezar a tratar de construir este país es teniendo, bueno, lo que nos están ofreciendo, pero también teniendo una mirada crítica de eso que nos están ofreciendo. No es pesimismo, es realidad. Y no se pueden empezar a cambiar las cosas si no partimos de la realidad. Nos duela o no nos duela. Precisamente, ¿por qué pierde la selección mexicana? Porque no se ubica en una realidad, porque no se sostiene desde sus valores, porque no se sostiene desde su identidad, para dar cuenta que están representando a un país de pobres, que verdaderamente si ganaran ellos un partido, a lo mejor ellos tendrían otra noción de la vida, pero ni eso, ni eso, ¿no? No, ¿cómo pueden? Imagínese, doctor, se dan cuenta de lo que significa, ustedes se dan cuenta, al terminar y meter un gol, se forman 3 y 3 y bailan con toda la carga terrible que puede tener un espectáculo de programa televisivo, un grupo de estos de los Broncos, del pasito durangueño, lo que sea, bailan como pasito durangueño. Eso es una estulticia total. Aún en los momentos más grandes de triunfo, ellos señalan su cordón umbilical hacia la madre Televisa, o televisión en general. Da vergüenza. Pueden explotar en alegría por haber metido un gol, pero que frenen, castren, emasculen es otra palabra, se corten su alegría para hacer un pasito así y así, como en un estudio de televisión, da un poco de asco. Show, y alrededor de algún día vamos a hablar del fútbol, porque detrás del fútbol hay toda una tendencia de homosexualidad maravillosa. Sí, algunos parecen, luego. ¿Cuántas escenas no hay de que se están agarrando el pene, se están agarrando los glúteos, verdad? Se acarician. Uy, sí, esta escena que le dio la vuelta al mundo de aquel jugador dándole un beso en el pene al otro, ¿no? No, es increíble lo que dijo un jugador mexicano cuando lo estaban agarrando allá en Europa. Carlos Salcido, le preguntan, oye, te estaban agarrando el pene ahí en el área chica, y dice él, no, me lo agarraba mejor que mi esposa. Textual contestó eso, ¿no? Entonces, alrededor de fútbol hay que desnudar muchísimas cosas, es un juego que no tiene madre. En realidad, puros hombres son los que están ahí. ¿Dónde están las figuras femeninas en el fútbol? Pero nada más las ocupan para vender, porque en los comerciales justo es aquella mujer que enseña la cerveza, ¿no? Por no decir que otras cosas, en la idea de vender. Se han tardado, pero si hay 2 tiempos en el fútbol, sí, seguramente que no tardarán en cortar y hacer 4, 5, 6 tiempos de 15 minutos para meter comerciales en medio. Gracias, doctor. Estimado Jorge Saldaña, mucho gusto. Gracias a usted. El doctor José Antonio Lara.
no tienes problema para comer, ¿verdad? ¿Comes de todo? De todo y mucho. De todo y mucho, pero pues estás apenas, entonces lo aprovechas de una manera equilibrada y normal. Nosotros, cualquiera de nosotros normales, yo no sé usted, pues apenas paso por una churrería, veo los churros y luego siento que ya engordé, fíjate, eso es terrible, ¿eh? Bueno, comida dietética, comida baja en calorías y todo eso, descubro que si tenía yo la solución en casa, digo en casa porque somos amigos, en la Fonda de Los Ángeles con mis amigas las hermanas Delgado. Hermanitas, mucho gusto. ¿Cómo está usted, Lupita? Muy mucho bien, gusto. don Jorge. Muchísimas Con gracias. que me sale usted con la novedad de que en esta hermosísima, ¿qué diría yo? Agasajo, banquete, lo que sea, ¿verdad? Existe la posibilidad de comer todo esto y no engordar de una manera tan desaforada, ¿verdad? Y simplemente no engordar, estamos hablando de una comida de bajo contenido en grasas, bajo contenido calórico y por lo tanto puede uno comer mucho y no sentir hambre. Bueno, mucho o lo normal y comer cosas muy bien hechas que tengan, vaya, sin preocuparse de que le vayan a engordar. Estas sí engorda, para que vea. Setas ¿no? en escabeche. Yo pensé que eran manitas de No, cerdo. son setas en escabeche. Bueno, Sí. a ver, explíquenos los platos y luego díganos un poco, porque esa es la esencia de nuestro programa, de cómo aprender. Muy ¿Usted bien. cree en eso que dice la gente como el Chaya Michan y esos cuates que se la viven en las medicinas, así la señora Blanchet, que dicen, somos lo que comemos, el hombre es lo que come? ¿Lo ha oído usted el dicho? Sí. ¿Y Bueno, cree? yo sé que se refleja en nuestra salud todo lo que comemos, pero también somos todo lo que pensamos y todo. Por lo eso, que pero hacemos. el hombre es lo que se come también, digo, físicamente hablando, claro que. Sí, muchos somos espiritualmente. mucho pastelito. Sí, ¿verdad? Muchos somos mucho pastelito, pero hay algo de cierto en ello, por lo Claro. menos en la salud, sí. Bueno, muy bien. A ver, explíquenos estos platos dietéticos que usted puede por ahí darse cuenta y en vez de A ver, si me simplemente dicen la cámara por dónde empezamos. guisar Por con aquí. grasas, a ver un poco. Ahí hay hierbitas, ¿verdad? Esta ensalada es la panacea tanto para los diabéticos como para las personas que quieran bajar su peso. ¿Por qué? Porque contiene mucho germinado. Los germinados son el único alimento que tiene proteína, que tiene vitaminas y que tiene minerales. Entonces, es por su valor nutricional, es un alto valor nutricional y esto tiene también muy, muy bajo contenido calórico. El aguacatito es una grasa que debemos comer, una grasa buena y que nos va a hacer también que la grasa mala se nos vaya de nuestro organismo. Seguimos con este que está aquí. Este es un robalo en verdolagas en tomate verde. El tomate verde también lo seleccionamos. ¿Por qué? Porque el tomate verde baja la glucosa en los diabéticos. Entonces, es muy saludable para todas las personas que quieran bajar de peso o tengan el problema de la diabetes. Este que está aquí es un delicioso licuado de fresa con yogur y jugo de naranja. Hagan la combinación, queda riquísimo. Nuestra preciosa ensalada de melón lleva blueberry o moras azules, perdón. Moras azules, lleva carambola y va bañado en un licorcito de naranja. Muy rico, queda muy rico. Seguimos en la esquina, salpicón salpicón de pollo. Todo es como una ensalada. Muy normal. Seguimos. Nopales. Este es ejotes. Son ejotes, ya ni veo. Los ejotes son muy recomendables para los diabéticos. Tenemos la fortuna en nuestro negocio de tener mucho contacto con personas con diabetes. Y ellos nos dicen que para bajar los índices de glucosa en sangre, un té de ejotes, digamos medio kilo de ejotes en 1,5 litros de agua, lo dejamos reducir hasta que sean unos 750 mililitros, o sea, por la mitad, y eso lo toman en la mañana y en la noche. Caray. Y cuando están mal, no tienen que tomar medicamentos, sino con eso se lo
Por Lo supuesto, controla. yo lo que les recomiendo es que se tomen sus niveles de glucosa y que vayan a ver al nutriólogo. Yo nada más estoy aquí presentando propuestas Que puedan ser que de puedan utilidad. serles de utilidad. Tenemos aquí, a ver, las cámaras. Ahí están. Los rollitos rollitos de pechuga de pollo con verduritas. Seguimos con la sopa de nopal con claras de huevo y champiñones. Aclara para no engordar, para el colesterol. Solamente con clara de huevo y así no tenemos ni ¿Una grasa ni ensalada colesterol. de qué? Este es un omelette para el desayuno, es muy sabroso. Ahora lo hicimos de guasontles. Lleva queso panela y va bañado en tomatito. Muy sabroso. Calorías medias, ¿verdad? Sí, no muchas. No, y está guisado con que mis argumentos siempre son que no debemos quitar la grasa. Entonces es con aceite de oliva, mientras se guise con aceite de oliva o algún No es tan aceite más engordador. benévolo. Tenemos postres también, hay postres, estas que están aquí sí los están enfocando. Claro. Las crepas de mermelada de tomate verde. Oh, pues no, Ya eso no se hablamos. usa. ¿Cómo va usted a poner tomate verde en mermelada? Es muy sabrosa y Pues les baja a todos los diabéticos su glucosa. Entonces, endulzada con esplenda queda, perdón, ya dije comercial. No, hombre, no importa. Endulzada con esplenda queda muy bien. Estos pastelitos son unas tartitas de soya. La soya también la recomiendan mucho. Mi amigo Jorge Mario García Vigueras me ha asesorado en nuestro negocio y Bueno, entonces bueno. tenemos la fortuna de poderles contar esto. Las tartitas son de huitlacoche, Está muy bien. horneadas, es una cascarita, lo pueden hacer con pan integral o con pan de caja en su casita y el huitlacoche Está solamente, bien su cebollita, comida. ajito. Pero no se especializa usted en comida para enfermos, ¿no? Tenemos para todos los gustos, tenemos también para gorditos siempre hay milanesas, siempre hay espaguetis. Para el que ya quiera, dice, Para pues el a que mí quiera me da engordar, igual, pero sí hay opciones dietéticas. Le traje hoy también, don Jorge, estos nopalitos Nopales con queso, ¿eh? con queso asados a la plancha y es queso panela. ¿Y esto qué es? Tortitas de acelga con espinaca Se queda muy bien. asados a la plancha. Ay, qué bueno. Y solamente se aglutinan con clara de huevo también. Bueno, entonces la fonda de Los Ángeles, ¿dónde está su fonda? La fonda Lupita? está en Zempoala 29 del fraccionamiento Los Ángeles. Muchachos, ¿por qué están tan lejos? Véngase Vengan para acá, aquí está el acá, personal. no se Guadalupe ven. Delgado, mucho gusto, Guadalupe, muchas gracias. No, Muchas eso tú eres tú. gracias. Flor de María Pale, mucho gusto, señorita, es usted. Muchas gracias. Rosa María Jiménez y Rafael Delgado. ¿Y eres cocinero, Rafael? También. Yo creí que nada más eras músico. Sí. Música sí, desde luego. No, pero ya sé que ustedes anduvieron por allá por el mundo, fuera de México, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. Nos cambió un poquito la perspectiva de vida. Es bonito viajar, los que puedan viajar, que viajen mucho. Sí, pero ustedes Se- vivieron. ¿Mande? Vivieron fuera, ¿no? Estuvimos casi un año fuera. Bueno, de México, pues mucho gusto, entonces ya saben, a ver, denme la dirección. Zempoala 29, fraccionamiento Los Ángeles, para que sean más exactos, entre Murillo Vidal y 20 de noviembre, ahí los esperamos. Hay otras opciones, también hay para gorditos. No, para que no tenga problemas. Para que no tenga Exactamente, problemas. No, pero sí es muy común, y eso yo lo digo porque pensé que era de utilidad. Pues si tengo una comida, voy a romper mi dieta y todo eso. Pero sí hay un lugar donde pueden considerar calorías y Claro. glucosas. Incluso fíjese que ya también hay tiendas especializadas aquí en Jalapa para diabéticos y que en alimentos que no tienen azúcar. Acaba de abrir uno en Murillo Vidal. Bueno. Y ahí también es muy Bueno. buena opción para que no dejen de comer postres. Bueno, ¿Verdad? muy bien. Gusto saludarlas. Le Allá agradezco. les caigo, ¿eh? ¿Cómo no, don Jorge? Gracias, compadre. Gracias. Nos vemos, gracias. mucho gusto. ¿eh?